Digitalizando cinta de bobina abierta, número 734. Entrevista con un farero de Hokkaido, 1978. Habla de luces bajo el agua. Afirma que no eran de ningún barco conocido. Interesante. La soledad puede crear ecos muy extraños. Interesante. Un nuevo archivo ha llegado. Enviado por un colaborador, un tanuki maño, según se identifica, junto a su familia. Agradezco estas contribuciones. Demuestran que no soy la única que escucha el ruido bajo la superficie de la realidad. El expediente de hoy es una reconstrucción de una de las leyendas urbanas más emblemáticas de la era de Internet en Japón. La estación de Kisaragi. A diferencia de los yokai ancestrales, este terror es un terror nacido del anonimato de un foro online. Un miedo moderno. El miedo a que la rutina más predecible, un simple viaje en tren, pueda desviarse hacia un lugar del que no hay regreso. El miedo no nace de un monstruo, sino de una desviación en la rutina. Un tren que no para donde debería. Un vagón que se vacía sin explicación. Un nombre en un letrero que no existe en ningún mapa. El archivo que vamos a escuchar es su reconstrucción de los hechos. Una dramatización desde la perspectiva de una familia, algo que lo hace particularmente cercano. Preparen sus auriculares. A veces, los destinos más aterradores no están al final del viaje, sino en una parada inesperada. Iniciando reproducción del archivo 02. Kisaragi Station, o la estación de Kisaragi, es una de las leyendas urbanas más misteriosas y populares de Japón, conocida principalmente por su difusión en foros de Internet. Es una creación relativamente moderna, que combina el folclore japonés con el miedo a lo desconocido. Kisaragi significa febrero en japonés, pero también puede interpretarse como demonio, con lo que Kisaragi Station sería la estación del demonio. Hay varias versiones, pero fundamentalmente la leyenda trata sobre una estación fantasma que no aparece en ningún mapa oficial de las líneas de tren japonesas y se describe como una estación que existe en una especie de dimensión alterna, conectada con el mundo real, pero inaccesible de una manera tradicional. En todos los relatos, alguien llega a una estación completamente desierta. Pasa allí perdido y desorientado un tiempo indeterminado. A veces son unos minutos, otras veces son días. El tiempo allí no discurre de una manera normal. Finalmente, esa persona desaparece. Nunca nadie ha vuelto de la estación Kisaragi. El miedo de la historia radica en algo cotidiano que se vuelve inexplicable. Tomar un tren es una actividad diaria muy común, pero la idea de que ese tren te lleve a un lugar del que no puedes regresar genera una angustia muy profunda. Ahora que conoces a grandes rasgos la historia, vamos a escuchar un relato ambientado en esta leyenda, desde el punto de vista de una familia de turistas que viajan en tren por Japón.
Unos turistas como puedo ser yo, o puedes ser tú mismo. El tren avanzaba suavemente. El traqueteo de los rieles era un murmullo que apenas se oía. Viajaban de Nagano a Kanazawa. Era un pequeño tren regional que bordeaba la costa, huyendo de los trenes de alta velocidad para explorar regiones más escondidas. Valeria, sentada junto a la ventana, observaba el paisaje rural de Japón, lleno de verdes montañas y casitas de una planta con sus tradicionales techumbres de teja color grafito. Estaba emocionada por estar en un país tan diferente, pero después de varios días de turismo, el cansancio la estaba venciendo. Sus padres, sentados frente a ella, hablaban entre ellos, inmersos en su conversación, sin prestarle mucha atención. Valeria se estiró y dijo: Ahora vuelvo, que voy al baño. Su madre levantó la vista un segundo sonriendo apenas. No tardes mucho. Valeria asintió, levantándose con pereza. Caminó por el estrecho pasillo hasta llegar al baño, cerrando la puerta tras ella. El sonido amortiguado del tren la envolvió, relajándola por un instante. Se lavó las manos y mientras miraba su reflejo en el espejo, notó algo extraño. El tren, de repente, disminuyó la velocidad hasta detenerse por completo. Frunció el ceño saliendo del baño. El vagón estaba en silencio y completamente vacío. Miró alrededor confundida. ¿Dónde estaban sus padres? ¿Y el resto de la gente? Miró por la ventana y vio que el tren había parado en una estación, pero no reconocía el lugar ni el nombre del letrero. ¿Kisaragi Station? ¿Qué? Murmuró para sí inquieta. No reconocía el nombre, y la estación no le resultaba familiar. Decidió bajar, pensando que tal vez sus padres habían descendido antes que ella. Pero cuando puso el pie en la plataforma, el tren emitió un silbido y las puertas se cerraron tras ella, moviéndose otra vez sin previo aviso. ¡No, espera! Gritó Valeria corriendo tras él, pero era inútil. El tren desapareció en la oscuridad del túnel, dejándola sola en la estación. Un nudo de ansiedad se formó en su pecho. Miró a su alrededor, tratando de encontrar a alguien, pero no había nadie. No se escuchaba nada más que el eco de su respiración. La estación Kisaragi se veía antigua, descuidada, como si nadie hubiese pasado por allí en años. Se estremeció por el frío repentino que la envolvía. Sacó su teléfono para llamar a sus padres, pero no había cobertura. Genial. Susurró mordiéndose el labio. Decidió caminar hacia lo que parecía ser la salida, tratando de calmar su corazón acelerado. Seguramente habría una explicación. Tal vez habían bajado en una estación equivocada y pronto encontraría ayuda. Pero cuanto más caminaba, más larga parecía volverse la estación. Los postes de luz parpadeaban, proyectando sombras que bailaban de manera inquietante. Uy, esto es muy raro. Esto no es normal.
pensó Valeria con una creciente sensación de desesperación. ¡Mamá! Susurró como si su madre pudiera aparecer de la nada. De pronto, un ruido leve rompió el silencio. Era un susurro, apenas audible, como si alguien la llamara a lo lejos. Valeria se detuvo en seco. Giró la cabeza, pero no había nadie. Tragó saliva. Y el susurro volvió, esta vez más claro, pero sin palabras discernibles. Aquel sonido se mezclaba con el viento. Como si la estación misma le hablara. ¿Hola? ¿Hola? Gritó Valeria intentando que su voz sonara firme. La única respuesta fue el eco de su propia voz. Dio unos pasos hacia adelante. Pero el susurro ahora sonaba como una risa. Se congeló, el miedo trepándole por la columna. Esto no está pasando. De verdad que no. Al dar un paso hacia atrás, algo en el fondo de la estación llamó su atención. En la penumbra, una figura alta y delgada se distinguía a lo lejos, inmóvil. Valeria sintió un escalofrío que le recorrió de arriba abajo. La figura no se movía, pero parecía estar mirándola, aunque no podía distinguir su rostro. Oye, sumimasen, tasukete kudasai. Gritó Valeria recordando las 4 palabras que había aprendido en japonés para pedir ayuda, esperando que fuera algún empleado de la estación. Pero la figura permaneció quieta, inerte. Decidió retroceder, sus pasos cada vez más rápidos. El miedo empezaba a transformarse en pánico. Las luces volvieron a parpadear, y por un instante, la figura pareció desaparecer. Entonces, sin previo aviso, escuchó unos pasos, rápidos, pesados, acercándose a ella desde la oscuridad. ¡No! Chilló echándose a correr sin mirar atrás. Pero aquella estación se extendía sin fin, como si el mismo espacio se distorsionara. La salida nunca llegaba, no importaba cuánto corriera. Al mirar sobre su hombro, la figura ya no estaba quieta. Se movía, más rápido ahora, acercándose a cada segundo. Valeria sentía que el pánico la asfixiaba. ¡Mamá! Gritó desesperada. Finalmente, al doblar una esquina, vio una luz al final de la plataforma. Era la llegada de un tren. Sintió un destello de esperanza y corrió hacia él, aunque algo en su interior le decía que ese tren no era seguro. Pero era su única opción, no podía quedarse allí. El tren se detuvo y las puertas se abrieron con un chasquido metálico. Valeria se frenó en seco cuando vio lo que la esperaba. Los vagones estaban deformados, con ventanas que parecían ojos oscuros y hundidos. En el interior, sentada en el asiento del conductor, estaba la figura que la había estado persiguiendo. Su rostro finalmente era visible. Era una sonrisa imposible, amplia, que cortaba su rostro en una mueca grotesca. Valeria retrocedió, con el corazón en la garganta. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Murmuró casi paralizada por el terror. Es hora de irse,
susurró una voz distorsionada desde el tren. Valeria no podía moverse. Algo invisible la empujaba hacia el vagón. Una fuerza que la atraía sin remedio. El tren emitió un último pitido. Y las puertas comenzaron a cerrarse tras ella. Valeria intentó gritar, pero el sonido se ahogó en su garganta. El tren desapareció en la oscuridad, llevándose con él todo lo que ella era. Y lo último que escuchó fue una risa hueca que resonaba en su cabeza. Archivo cerrado. La historia de Valeria es una de las innumerables variaciones de la estación de Kisaragi, lo que la hace tan efectiva en su universalidad. Cualquiera que haya viajado en transporte público conoce esa sensación de somnolencia, de mirar por la ventana sin ver realmente, de confiar ciegamente en que el sistema te llevará a tu destino. Este expediente explora qué ocurre cuando esa confianza se rompe, cuando el sistema te abandona en un lugar que no debería existir. La verdadera lección de la estación de Kisaragi no es sobre trenes fantasmas. Es sobre la fragilidad de nuestros mapas y horarios y la aterradora posibilidad de que existan grietas entre las paradas programadas. A veces el universo tiene paradas que no están en el itinerario y el billete es solo de ida. Esto me lleva a la pregunta para vosotros. ¿Cuál es el viaje más extraño que habéis hecho? No me refiero a un destino exótico, sino a ese trayecto en coche, tren o autobús donde todo se sintió extraño, fuera de lugar. Una carretera que no recordabais, un pasajero que desapareció, una sensación de que el tiempo os estiraba o os encogía. Compartid vuestro eco en los comentarios. Me interesa analizar esos patrones. Para que este archivo siga operativo y pueda seguir recibiendo y analizando estos expedientes, vuestro apoyo es crucial. Estamos en los premios iVoox, y si el trabajo que realizamos en Tanukis de Kioto os parece importante, os pedimos que consideréis dejarnos vuestro voto. Se puede hacer desde la app o la web de iVoox, y nos ayuda a que estos ecos lleguen más lejos. Bien, volvamos al farero. Veamos qué más decía sobre esas luces. Afirman que cantaban. Siempre es así. Justo cuando crees que has encontrado el límite de lo extraño, descubres que solo estabas en el umbral. Nos oímos en el próximo archivo. Y la próxima vez que suban a un tren, fíjense bien en el nombre de la estación.